Buenos días a todos. Vamos a empezar este panel sobre validación clínica. Entonces es un tema muy importante. Vamos a hablar sobre todo de validación clínica para soluciones digitales. Y para las startups es un reto, para muchas es un paso muy importante y a veces pues les cuesta, no tienen suficiente dinero y les llevan a la muerte sin poder llegar al mercado, ¿no? Entonces hoy vamos a demistificar la validación clínica, vamos a comentar los retos y los beneficios y vamos a compartir con vosotros buenas prácticas y consejos para llevar a cabo exitosamente una validación clínica. Y para eso estoy acompañada por un panel de expertos que os voy a presentar. Tenemos a Naira Marín, Senior Channel Manager at B. Braun, Arno Valls, ingeniero en innovación en Hospital Sant Joan de Déu, Mar Gomis, farmacéutica clínica en Hospital Sant Pau, y Óscar García Esquirol, director médico at Barcelona Health Hub. Me gustaría empezar por una pregunta muy amplia, pero creo necesaria. ¿Qué es la validación clínica? Mar, ¿quieres empezar? Buenos días, un placer estar aquí con este panel hoy hablando de validaciones, que yo también creo que es un tema que va a cobrar más importancia en los próximos años porque cada vez somos más conscientes de la necesidad. Entonces, bueno, empiezo yo, si queréis. Validación clínica. Claro, validación clínica podría tener muchas formas de definirla. Al final es ese proceso, o sea, esa etapa de todo el ciclo de la tecnología en la que tenemos un prototipo que hemos desarrollado, que se ha diseñado y desarrollado tecnológicamente y que tenemos que poner en un entorno real con los usuarios al final finales que van a tener que utilizar esta plataforma o esta tecnología y tenemos que demostrar que realmente sirve para lo que queremos o sirve para lo que hemos diseñado y pensado, ¿no? Y que además es segura y con la calidad que se merecen los usuarios finales. Entonces es un paso, como veis, bueno, básico para cualquier tecnología. Luego ya, si vemos validación clínica en concreto de qué tipo de tecnología, si es un medical device, si no es un medical device, qué tipo de medical device es, pues tenemos que entrar ya en detalle de qué nos pide la regulación y qué tipo de validación vamos a tener que hacer. Pero a grandes rasgos, ¿qué os parece? Sigo, pero luego seguís vosotros. Disculpad la voz, porque estoy un poco afónica. Pero bueno, primero de todo agradecer a la organización del panel, un placer estar aquí hoy. Pero como comentabas, Mar, yo pienso que la validación clínica es un punto clave para todos los que estamos representando un poco, ¿no?, las diferentes perspectivas aquí, por parte del hospital, por parte de la corporate, por parte de startups. Es un punto clave que se tiene que trabajar. No es fácil, es un proceso largo y, como bien decías, poder realmente validar el intended use, ¿no?, de lo que realmente se está trabajando y ver, según el intended use, si hace falta una regulación y en qué medida esa regulación. Yo añadiría a este punto el tema también de validar el valor que aporta, ¿no? Muchas veces, o desde un punto de vista de startup, a veces pones al mercado o desarrollas una idea, una solución, y tú tienes un intended use detrás, ¿no? Lo pones al mercado y a lo mejor no encaja. ¿Por qué no encaja? Entonces esa validación clínica, y pienso que es muy importante para poder también validar desde un punto de vista de usuario final si realmente aporta el valor que se espera, si realmente eso tiene un impacto en lo que sería un poco un cambio de modelo, una usabilidad, porque después es un punto muy importante de poder lograr la adopción de esa solución, ¿no?, que es lo que todos queremos, que la solución se adopte, ¿no? Y muchas veces pasa que tú intentas, ¿no?, desarrollar, haces pruebas piloto, haces proyectos y ves que los KPIs, ¿no?, los indicadores de medición, no son lo que esperabas. ¿Por qué? Y después de ese por qué te tienes que preguntar muchas cosas, ¿no? Paso palabra. Siguiendo con esto, yo creo que has tocado dos puntos muy interesantes. Uno es el valor y el otro empezar rápido a validar la necesidad
y la solución que quieres desarrollar, ¿no? Entonces, cuando antes empieces, mejor podrás hacer una estrategia que te ayude a que este proceso, que siempre es largo, que siempre es costoso, sea lo más corto y eficiente posible. Incluso a nivel estratégico, la clasificación que comentaba según Intended Use puede variar según precisamente qué uso quieres hacer, y puedes dentro de tu roadmap estratégico tener en cuenta etapas distintas, ¿no? De forma que te ayuden a llegar al mercado rápido con una aproximación y luego seguir desarrollando para conseguir una clasificación mayor, ¿no? Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, medical device que se puedan utilizar para wellness o para un soporte a un acto clínico, pero que también podrían servir para un diagnóstico, cosa que sería regulatoriamente más costoso, ¿no? Y yo, para aportar la parte médica, lo que siempre hablo de las batas blancas, lo que decías, ¿no? Es muy importante el resultado, la medición del resultado, pero que ese resultado también lo midan los profesionales que lo van a utilizar. Y qué mejor manera que tener una visión directa del resultado si lo estás validando tú mismo. Y es, creo, uno de los puntos clave para que la validación de la tecnología acabe quedándose en el centro donde ha sido validada, ¿vale? Y la necesidad muchas veces nos pensamos que puede ser una, pero cuando nos acercamos a las batas blancas nos damos cuenta de que es otra o es compartida. Y entonces estás validando una solución, pero dentro de un proceso o dentro de una necesidad real, con pacientes reales y profesionales reales, ¿no? Y es una de las cosas que pretendemos cambiar desde el Hub, ¿no? El acercamiento de la tecnología al profesional, que sea el que lo valide y el que lo incorpore en su día a día. Al profesional, incluso al paciente, ¿no? O sea, involucrar a todos los stakeholders en este proceso desde el principio para poder validar el dispositivo, ¿no? Perdona, Mar. Justamente estaba pensando esto, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Desde el punto de vista del profesional se tiene que validar, pero también desde el punto de vista del paciente, porque a veces las necesidades son distintas, ¿no? Puedes con tu solución cubrir muy bien la necesidad médica o la necesidad del equipo de profesional o dentro del proceso asistencial, pero al final el usuario final, que es el paciente, a lo mejor no le estás cubriendo de la forma que se espera, ¿no? Con lo cual, realmente tienes que tener todos los puntos, ¿no?, sobre las is. Mar. Claro, os estaba escuchando y estaba pensando que en el diseño de esa tecnología, las startups, o sea, aquellas empresas que estáis desarrollando tecnología, ya tenéis que pensar en la validación. Y el paso previo a la validación, que es el testeo clínico, ¿no? Antes de tener un prototipo maduro para validarlo, tenéis que estar pensando en cómo vais a poner en práctica con los usuarios finales, en un ambiente real, con pacientes, en un hospital, etcétera, donde tiene que usarse esa plataforma, y con eso adaptar el diseño, porque si no, luego os podéis encontrar sorpresas a la hora de validarlo, ¿no? Y claro, el paciente, desde los testeos iniciales de los prototipos, tiene que estar. El paciente, el profesional, aquel usuario al que va dirigida la tecnología, eso por supuesto. Aquí me gustaría comentar dos puntos. Tú, Oscar, como... No, pero antes funcionaba. ¿Ahora sí? Ya. Oscar, tienes este doble gorro de Boston Hub y de Medictor como startup. Entonces, ¿cuál es el proceso para una startup cuando quiere empezar su validación clínica? ¿Dónde empezar? Y luego vosotros, los corporates o los hospitales, cuando os viene a ver una startup con una solución para hacer una validación clínica, ¿cuáles son los criterios para decidir si sí o no hacer esta validación clínica? Bueno, pues ahora, hablando como Medictor y como los 10 años que llevamos en el mundo digital y validando nuestra solución, te puedo decir que es un drama. Validar la solución hasta hoy es un drama. Para que os hagáis una idea, la primera validación que hicimos en el clínico hace ya unos años, tardamos casi un año, 10 meses, en tener el aprobado del Comité de Ética para poder validar la solución con profesionales y pacientes reales. 10 meses para una startup que igual vive 3 años, porque recordar que nosotros quemamos gasolina cada día, pues es un drama. Y esto, teniendo conocidos, teniendo relaciones con profesionales, pues como en ese momento teníamos nosotros. Precisamente lo que intentamos promover desde Barcelona Health Hub es acercar ese conocimiento a los profesionales sin que sea una cosa dolorosa, de una manera estructurada, de una manera pautada, que podamos asegurar que en un corto periodo de tiempo
esa startup que tiene pocos recursos, pero sobre todo tiene pocos contactos y poco conocimiento de cómo llegar a la validación, podamos acompañarlos. Y bueno, qué mejor experiencia, no qué mejor manera que aportar la experiencia de las vivencias padecidas, ¿no? Y en eso estamos, precisamente. Ahí, Óscar, si me permites, desde el punto de vista de corporate también nos pasa, también nos pasa que realmente cuesta mucho, hay muchos impedimentos burocráticos, organizacionales, etcétera, etcétera, que te hacen enlentecer el proceso, ¿no? Y de ahí un poco el gancho, yo pienso la tendencia cada vez más de esas colaboraciones entre corporates y startups para poder llevar a lo que puede ser un hospital o un centro sanitario realmente al mercado, ¿no? Soluciones que conjuntamente nos podamos ayudar desde los recursos, desde la fuerza, desde el canal, desde la tecnología, la innovación, para poder facilitar ese cambio, ¿no? Pero realmente no es fácil, hay muchísima gestión, tanto de lo que sería un poco todo el marco legal, protección de datos, etcétera, etcétera, incluso contactos, ¿no? Dentro de las personas que decíamos, cómo identificar bien las personas que tenemos que tener en cuenta en esta planificación. Todo es importante, sí. Sumando, para alusiones al principio, corporates, startups y yo creo que también hospitales, que al final es donde hay los pacientes y los usuarios finales, y cuanto antes empecemos, mejor, ¿no? Nosotros normalmente recibimos, y la mayoría de hospitales, ¿no? Los departamentos de innovación, también el Health Hub, proyectos que pueden venir desde startups muy técnicas que salen de universidades tecnológicas que tienen una tecnología interesante y que están buscando el caso de uso o el caso de aplicación, o que incluso vienen con una idea y podemos, al hacer la validación, hacer un pivot y ir a otra que sí que vemos que puede responder a una necesidad real, ¿no? Por lo tanto, es importante empezar desde el principio. Y a la pregunta de qué tenemos en cuenta y cómo es, por un lado, en qué estado de desarrollo está, porque muchas veces estamos pilotando, o hay la percepción de pilotar soluciones que están preparadas para ir al mercado. Lo que están es utilizando el piloto para entrar en la rueda y poder entrar en el mercado. Que otras que están en un estado mucho más early, que lo que quieren es justamente aún resolver dudas de algunos de los puntos que están desarrollando, ya sea la parte regulatoria, ya sea la parte de IP. Entonces, un poco lo que intentamos es hacer este due diligence inicial para ver en qué estado estás, startup, qué te falta, y intentar poner tanto el conocimiento como la estructura para que puedas seguir haciendo la validación. Y esto siempre tiene que partir de lo que comentabas antes, ¿no? De que tenga un sentido clínico, preguntar al clínico y que para tenga sentido, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la estructura que intentamos seguir. Claro, complementando a los compañeros, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que si el medical device necesita por regulatoria un ensayo clínico con una serie de objetivos y una serie de resultados, que es lo importante, ¿no? Que luego van a hacer que el análisis de esos resultados le puedan poner ese sello de calidad y ese sello de medical device tipo clase 2, 3, ¿no? A tu tecnología. Ahí sí que esto cobra importancia, el saber qué tienes que medir, qué no tienes que medir. No sé si, ¿no? La pregunta de Aline también, ¿qué tenemos que medir? Pues ahí es muy importante que esas variables clínicas, esos objetivos que vas a marcar para tu validación estén muy claros desde el principio, atiendan al uso previsto de la tecnología. No nos olvidemos de objetivos relacionados con la seguridad, con la usabilidad, pero sobre todo seguridad. Nos los van a pedir luego ¿no? Vamos a tener que demostrarlo. Y entonces, muy importante ese diseño clínico de cuáles van a ser los objetivos y las variables para medir lo que te has propuesto, ¿no? Eso no es fácil y yo creo que es que seguramente pues, bueno, hace falta asesoramiento, hay muchas, ¿no? Consultoras que se dedican a esto, que ayudan, que acompañan, porque si no puedes dejarte objetivos importantes que hagan que no aprueben luego ese medical device clase X, ¿no? Y esto es una cosa que nos hemos encontrado a veces, que el foco cuando vas a hacer la validación clínica es puramente de eficacia clínica o seguridad, pero no tienes en cuenta qué marco regulatorio o qué camino regulatorio seguirá tu tecnología, que ahora con la nueva MDR, ¿no? Está muy definido según qué tipo de dispositivo médico. Entonces, tenerlo en cuenta cuanto antes yo creo que es una recomendación a tener en cuenta para cualquier persona o proyecto que empieza, ¿no? Y tenerlo en cuenta en estas fases de validación clínica, ya sea feasibility y validation de la seguridad o de la eficacia.
Yo pienso que, añadiendo un poco comentario, yo pienso que es importante, como dices, Arnau, tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? Igualmente, también antes lo comentabas, ¿no? Dibujar como un poco el roadmap, ¿no? De cuáles son las fases por las que puedes pasar, ¿no? Porque es verdad que al principio tienes que tenerlo en cuenta, pero no puedes empezar todo desde el principio, tienes que ir paso a paso, ¿no? Con lo cual es un proceso que va por fases, pero sí que evidentemente desde la primera fase tienes que tener todo el marco potencial a donde quieres ir o a donde quieres o a donde puedes llegar a querer ir, ¿no? Que es distinto. Me gustaría hablar un poco del rol de los profesionales de salud y de su aceptación de las soluciones, ¿no? Si miramos lo que pasa en Alemania, por ejemplo, con el sistema que han puesto en marcha para validar a las apps, el sistema DIGA, sigue siendo una discusión sobre la adopción por los profesionales médicos y los números de prescripción siguen bastante baja. Entonces, mi pregunta sería, ¿conocéis esta validación clínica? ¿Cuál es la aceptación por los profesionales médicos dentro de ese periodo de validación? Y luego eso anima para que los centros, hospitales adopten las soluciones después, que los profesionales se hagan como ellos mismos adopten las soluciones. Bueno, está más que demostrado que no podemos medir ni podemos pretender que pase con startups de salud lo mismo que pasa con startups de otros verticales. Precisamente porque uno de los stoppers es la aceptación del profesional. Ya no hablo de la parte legal, ya no hablo de la parte de seguridad que decía Mar, pero el profesional es uno de los principales stoppers. ¿Por qué? Pues porque el profesional de la salud, como sabéis, está saturado, no lo siguiente, mete más horas de las que puede meter sacando horas de la familia, es tecnopléjico por definición. Yo como médico, a mí no me enseñaron absolutamente nada de nuevas tecnologías en la facultad, nada. Cuando empiezas a trabajar te ponen un sistema informático que es infumable, cuando ya te lo has aprendido te cambian el sistema informático y entonces vuelves a empezar, entonces tienes unos anticuerpos generados como profesional, que si a eso le sumas que has de formarte por tu cuenta en tu tiempo libre y a coste cero, y si a eso le sumas que los sistemas sanitarios cada vez están más saturados, pues tienes la tormenta perfecta. O sea, no es... ¿Cómo pretendes que prescriban los profesionales una solución si ellos mismos no han sido capaces de probarla, si ellos mismos no saben si lo que le están pautando al paciente es bueno o no es bueno? No pasará nunca. Por eso, vuelvo a lo de antes, para que los batas blancas prescriban aquí o en Alemania, necesitan probarlo, necesitan entenderlo, necesitan comprarlo ellos primero. ¿Se lo recomendarías a tu padre? Yo muchas veces como médico siempre pienso, ¿harías esto con tu padre? Pues lo quieres para tu paciente. Pues eso necesita pasar y necesitará una validación por ellos para que eso cambie. Esto es un poco al final... Es lo que pasa en las validaciones clínicas, ¿no? Están como más parte de este proceso, entonces debería ayudar con la adopción. Sí, yo pienso que un poco en línea con lo que estáis comentando, ¿no? Yo no recomendaría eso a mi padre si no creo en ello, ¿no? Entonces, un poco es el creer y cómo haces que realmente la gente crea y adopte algo, porque realmente hay un impacto, hay un beneficio, hay un valor que te aporta. Ahí está un poco la importancia de la validación clínica, ¿no? Y de todo lo que estábamos comentando antes. Realmente se tiene que trabajar para poder demostrar ese valor, ese impacto a los profesionales, que es ahora estábamos comentando de ellos, ¿no? Y por lo tanto creer y hacer este cambio, ¿no? Este cambio de mindset, ¿no? Yo pienso también ahí, añadiendo un poco un concepto, pienso que también es una fase como una fase de aprendizaje, ¿no? Es una evolución. Estamos empezando con muchas iniciativas, pero hasta que realmente esto llega a ser un hábito, ¿no? Para la mayoría, necesitas un tiempo, ¿no? De proceso. Pienso que también eso también suma, ¿no? Sí, yo creo que la validación clínica es parte de la adopción. Es decir, la validación clínica
va a ayudar a adoptar esta tecnología en el centro sanitario donde se va a tener que utilizar, o en el entorno clínico donde va a tenerse que utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros la experiencia que teníamos, empezamos en 2013 con aplicaciones de salud en Sant Pau, con un equipo de trasplante y cardiología, pues imaginad, ¿no? Un equipo multidisciplinar, desde psicólogos, enfermeros, médicos, todo, ¿no? Claro, hay mucha bata blanca que no cree en la tecnología. Estábamos mucho antes del COVID. Entonces, la mejor manera de como clínica que quería impulsar la innovación, ¿no? y una plataforma que nos ayudara a coordinarnos mejor, etcétera, era que la empezaran a utilizar, hablar menos de ella, que tener unos líderes que me abrieran paso para poderla introducir en el equipo, en la ruta asistencial, hacer esos cambios en la ruta asistencial y empezarla a utilizar cuanto antes que se lo pensaran 2 veces. Y luego ya esa validación clínica, que en nuestro caso duró 2 años, un ensayo clínico muy exigente, hizo que cuando termináramos, los procedimientos ya estaban establecidos. Había una práctica clínica que, una vez terminado esta validación, este ensayo, había quedado incorporada en el día a día de los profesionales, de todo el equipo multidisciplinar. Y ahí ya no se cuestiona esta plataforma sí o no, porque esta plataforma o esa tecnología ha dado un resultado beneficioso, salud, seguridad, experiencia de uso. Esto te sirve para afianzarla, pero es que los clínicos ya la tenemos en nuestro día a día. Entonces, claro, la adopción pasa en nuestro caso, ¿no? Por la experiencia, pasa por esto. Luego ya vas a tu gerente, vas a tal y le dices, mira qué resultados hemos obtenido, esto es viable a corto o medio plazo. Es decir, la validación nos va a servir para que estas plataformas, estas tecnologías queden adoptadas en la práctica clínica. Ligado a esto, que yo creo que el valor que aporta es muy importante, ligándolo con lo que comentabas del DIGA, ¿no? Vemos que después de 2 años de implantación del DIGA hay un 26%, o sea, 26 veces menos prescripción de las herramientas digitales aprobadas por el DIGA que no de fármacos. Y en parte seguramente va al hecho del valor, o sea que el profesional clínico que tiene que prescribir no cuestiona si un fármaco tendrá un impacto en la salud del paciente, busca cuál es el que tendrá el mejor impacto, si ha pasado por un proceso protocolizado de adopción. Pero en digital aún hay que hacer este proceso de convicción, de mostrar el valor y convencer a quien tiene que prescribirlo que realmente aportará este valor, ¿no? Yo creo que el hecho de no ser los primeros tiene la ventaja de poder ver también cómo lo están haciendo otros, como Francia también, Bélgica, Inglaterra están adoptando sistemas como DIGA, pero intentar cambiarlo, porque aparte del reto de la adopción, estamos viendo que el proceso sigue siendo muy costoso en tiempo y en recursos y accesible para pocas startups. Entonces, no sé si habría que hacer una reflexión y si llega, que espero que llegue, hacerlo modificando un poco la propuesta y aprendiendo de lo que se ha hecho, ¿no? Pero ¿cuándo crees que podemos tener un DIGA español aquí? ¿Pronto? Par de años. ¿Par de años? Yo espero que, no sé, cuanto antes. Pero incluso español o europeo, porque al final estamos compitiendo contra Estados Unidos, en un marco universal en el que hay y el mercado, cuando una startup tiene que decidir en qué mercado se posiciona, si Europa está fragmentada y tiene que ir país por país con la regulación de cada sitio, tiene un problema. Seguramente no será la primera decisión ni suya ni del inversor que tiene que poner el dinero. Es más fácil irte a Estados Unidos, donde el mercado es mucho más amplio y con un solo camino regulatorio lo tendrás, ¿no? Entonces, no sé si la reflexión sería cuándo llegará en Europa un sistema unificado tipo DIGA, ¿no? Yo allá lo que decía... No, totalmente de acuerdo. Lo que quería decir, que va un poco ligado con lo que decíais los dos, ¿no? Es que tampoco pasará, y vosotros no sois un buen ejemplo, precisamente el contrario, ¿no? Sant Joan de Déu y Sant Pau creéis en las nuevas tecnologías, pero no pasará si los hospitales, que ahora mismo estamos viendo que la privada es mucho más rápida y mucho más flexible que la pública, evidentemente, pero no apuesta por ello. No sirve de nada que tú intentes decirle a tus médicos prescribir esto o a tus enfermeras utilizar esta herramienta para hacer el seguimiento de vuestros pacientes si la institución no lo ve como una cosa estructural, un cambio que tiene que venir desde arriba, ¿no? Y ya os digo, Sant Joan de Déu evidentemente es un mal ejemplo de esto porque hace tiempo que apostáis por ellos. Sant Pau está en ello, lleva mucho tiempo haciendo cosas digitales que lucen poco. Yo creo que te habéis hecho mucho y que realmente ha lucido menos de lo que
Exacto, pero hay que tener también esa estructura desde arriba. O sea, si no se lo cree la institución, no habrá cambio. Yo quería añadir a lo que comentaba Arnau, que realmente todo el marco regulatorio, ¿no?, implica unos costes muy altos, ¿no? Costes estructurales y costes de todo nivel. Y eso no solo a startups, a corporates, a hospitales, es decir, todos los que estamos trabajando en el desarrollo de nuevas soluciones, etcétera, etcétera, son limitaciones que realmente nos hacen replantear por dónde tenemos que ir, ¿no? Y entonces eso también es un stopper, ¿no? Antes hablábamos de stoppers. El marco regulatorio espero que llegue, espero que realmente recoja todas las necesidades, pero se tiene que también evaluar hasta qué punto tienes que pedir y hasta qué punto no hace falta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de DIGA, pues había muchas iniciativas o compañías que no podían precisamente desarrollar todo lo que se pedía en el marco regulatorio por el elevado coste, ¿no? Y luego con unos resultados que tampoco no justifican el coste que aquellas que sí que han podido y han desarrollado han generado, con lo cual esa dicotomía y ese balance se tiene que tener en cuenta también. Me gustaría comentar un poco, empezando con ti, Naira, el rol de las corporates en la validación clínica. Bueno, para nosotros, y pienso que para todos, ¿no?, es muy importante todo un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Es decir, desde un punto de vista corporate, nosotros evidentemente desarrollamos iniciativas propias, pero también cada vez más estamos en búsqueda de soluciones que hayan en el mercado por parte de startups, por parte de hospitales propiamente. Es decir, aquellos equipos que están trabajando en soluciones tecnológicas que a lo mejor nosotros no lo haremos, pero sí que vemos conjuntamente de poner al mercado una solución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de una corporate? Pues que realmente aquella startup, aquella compañía, aquello hospital que esté realmente trabajando en un proyecto interesante, que realmente trabaje todos estos puntos que estamos diciendo, ¿no? Desde realmente plantear qué es necesario, plantear realmente todo el marco regulatorio, tener muy claro el intended use de aquella solución, tener muy claro qué marco regulatorio nos esperará, tener muy claro la validación clínica que es necesaria. Por parte de una startup esto es un must, el poder demostrar el valor, ¿no? Si no, una corporate no se meterá. Es decir, si tú no me demuestras que realmente esto tiene un valor, un beneficio realmente a los usuarios, ¿no?, al mercado, y por lo tanto un revenue al final, ¿no?, pues evidentemente no hay, ¿no?, proceso adelante. Con lo cual yo pienso que todos en el ecosistema tenemos que trabajar cada vez más juntos y coordinarnos para que realmente acelerar esa transformación, ¿no? Yo aquí quería decir que cada vez estamos viendo más corporates que le dan ese toque de plus de gasolina a la startup para la validación, porque una validación no solo es costosa en tiempo, es costosa económicamente, como tú decías, ¿no? Y hay mucha startup que a duras penas ya hace para mantener los trabajadores que tiene, si encima tiene que pagar una validación. Entonces estamos viendo corporates que, como quieren, ¿no?, incorporar esa tecnología a su cartera de servicios o a lo que ofrecen a sus clientes, ayudan a las startups potenciando esa validación. Creo que ahora es una transición perfecta para hablar de un proyecto de validación clínica que Hospital Sant Pau y Barcelona Heart Hub estáis preparando. No podéis comentar más, pero algo nos podéis comentar ya. Bueno, yo creo que es un proyecto, es una idea, hay una necesidad, que es realmente necesitamos un camino que nos ayude con todo este proceso de validaciones clínicas y alguien lo tiene que liderar, ¿no? Entonces, la unión de clínicos que ya estamos trabajando en esto, que nos ha costado mucho validar soluciones clínicas, pero que estamos dentro de los hospitales, o sea, ya tenemos ese acceso directo a los usuarios finales, ¿no? No quiero imaginar cómo le puede costar ese paso a una startup que intenta llegar a esa práctica clínica habitual y que tiene y no sabe ni por dónde, ¿no?, empezar. Y luego todo ese diseño que decíamos de la validación clínica también es una necesidad y hay que también asesorar a aquellas empresas que quieran. Y bueno, pues esto está por montar, es una idea
pero estamos trabajando en ello. No sé si, Óscar, quieres... No, yo soy un poco más positivo y ya es más que una idea. Si algo tenemos en Barcelona Health Hub es que estamos en el mejor sitio del mundo para innovar, donde combinamos, ¿no?, la historia, la reputación de un Sant Pau en el recinto modernista, que es el mejor sitio donde puedes estar hoy en día si quieres estar en salud digital, al lado de una gran institución, con una reputación, con una validación, con un nombre, con unos pacientes, como dice Mar, muy accesibles, porque no estamos viendo que nos acercamos a ellos como vecinos que somos y estamos siendo muy bien acogidos, y eso ya es más que una idea, ¿no? Es un proyecto que estamos trabajando, que tiene muy buena pinta, que espero que dentro de pocos podamos dar más información, pero que vamos en esa línea, ¿no?, en aplicar la necesidad de la startup y el conocimiento de lo que hemos sufrido otros para detectar esos stoppers, allanar ese camino con el vecino y partner Sant Pau, y bueno, pues en un futuro poder ofrecer a la startup que quiera validarse pues el mejor sitio donde poder hacerlo. No, y añadir que Barcelona Health Hub Sant Pau es el inicio, es decir, esto tiene que ser una red de hospitales internacional a poder ser, para que puedan cubrir las necesidades que tengan de validación realmente las empresas o las startups que vengan a validar, ¿no? Entonces esto es el inicio de algo que esperemos que sea internacional y con un gran alcance. Con niños, con Sant Joan de Déu, y con muchos amigos que tenemos ya con mucha experiencia en innovación. Gracias. Ahora tenemos startups aquí que están intentando hacer su validación clínica, y me gustaría que pudierais compartir con ellos consejos, quizás algo que no haya funcionado cuando habéis hecho validación clínica. Les podéis compartir con ellos para que no lo hagan, o cosas que han funcionado y que les aconsejáis hacer. Yo creo que una de las que hemos dicho ya desde el principio es empezar cuanto antes a pensar en cuál será el intended use y a marcar el roadmap que vas a desarrollar para poder ser lo más eficiente posible en la inversión de recursos para llegar hasta ahí, ¿no? Y la segunda sería involucrar en este proceso a usuarios finales y hospitales. Y usuarios finales, entiendo hospitales no solo como usuarios tanto profesionales como pacientes, sino también como el potencial cliente. Es complejo la salud, pero que al final podrá comprar el producto, ¿no? Y añadiría una cosa que hemos dicho antes: ¿cuál es el reto de las corporates? Yo creo que también tenemos un reto los hospitales en no solo validar, podemos conseguir la validación, pero no llegarán los productos si no conseguimos hacer el cambio organizativo que conllevan, porque muchas veces estas nuevas tecnologías requieren de hacer un cambio y una innovación organizativa en la institución para podernos beneficiar de ello, ¿no? Y vemos varias veces que conseguimos validar clínicamente el producto y luego no se aplica en nuestro hospital. Aquí estoy haciendo un poco de mea culpa de hospitales y un poco lo que tendríamos que poder hacer, ¿no? También. Esto igual beneficiaría si en el diseño, como decíamos antes, ya os acercáis igual al mundo clínico a preguntar, a testear con los pilotos, ¿no? Todos los testeos pueden haber muchos, tantos como prototipos se vayan desarrollando. Entonces, en todos esos testeos ya se pueden incluir a estos profesionales, a estos pacientes, y ya podéis estar en contacto con estos hospitales que luego van a querer. Si se muestran los resultados, que seguro van a ser un éxito, pues van a querer adoptar esa tecnología. Yo me sumo a esto, ¿no? El diseño y en el desarrollo, ya el contacto con el clínico, donde queréis instaurar la tecnología, donde queréis adoptar, tiene que estar desde el inicio. Y yo iba a decir lo mismo, ¿eh? Básicamente, la primera es: no tengáis vergüenza. Las startups, ir a hablar con los clínicos, ¿vale? Y cuando digo ir a hablar con los clínicos, digo lo mismo que les digo a mis compañeros de Medictors. Sentaros, hacéis el pitch de 4 minutos y dejarlos hablar. Entender lo que necesitan, entender qué están buscando, entender qué problemas tienen, porque probablemente vuestra solución tiene diferentes ángulos que pueden hacer que, pillando ese ángulo, la validación sea mucho más rápida, tenga mucho más sentido, beneficie a todo el mundo. Entonces, eso, no tener vergüenza y escuchar, son mis 2 consejos. Yo, completamente de acuerdo con mis compañeros, añadiría sobre todo también el marco regulatorio, ¿no? Tenerlo muy presente desde el principio, y también sobre todo la evidencia clínica que va ligada a esa validación clínica,
porque al final eso va a ser un poco los dos puntos, ¿no?, que realmente pues te va a ayudar a poder ver si realmente os encaja en el entorno hospitalario, en el entorno con una posible colaboración con otra compañía, etcétera, etcétera. Son requisitos que se te van a pedir tanto a nivel regulatorio, o al menos ese plan de proyecto, y tanto a nivel de validación y de evidencia clínica. Nos quedan unos minutos. Si alguien tiene una pregunta, os dejo hacer preguntas. ¿No? Pues mientras penséis, tengo yo una. ¿Cuál importante es poder integrar la solución dentro del sistema hospitalario? Uf, has tocado el tema, ¿eh? Bueno, ya que he dicho empiezo, ¿no? Eso, por ejemplo, por experiencia propia nuestra, yo pienso que puedo hablar por nosotros, pero puedo hablar por muchos, ¿no? Que realmente la integración, la conectividad es uno de los retos que tenemos. Yo pienso que se están desarrollando muchas soluciones, pero al final el usuario es uno. Entonces el usuario tiene que poder tener acceso a una solución que se pueda integrar a otras soluciones y no tener que el usuario tener diferentes soluciones donde entrar. No sé si me explico bien. Aparte también el evitar la duplicidad. Antes decías, ¿no?, los clínicos no tienen tiempo, van sobrecargados y no podemos dar soluciones que requieran un doble trabajo, ¿no? Con lo cual el registro, la integración a lo que es evidentemente ya los datos del paciente o los datos que se requieran, tiene que estar integrados, ¿no? Pero eso es un poco una situación que puede tener diferentes fases, porque también hacer toda la integración, hacer todo el esfuerzo por parte de la organización sanitaria a implementar esa solución, o por parte de una corporate o por parte de una startup, hacer todo el esfuerzo de integración y conectividad que se requiera sin saber aún si eso va a funcionar, con lo cual volvemos a lo mismo de antes. Es decir, tienes que tener un plan de trabajo donde realmente puedas avanzar step by step, pero sí tener en el plan, ¿no?, un poco en el roadmap, como decía antes Arnau, de que esa integración va a ser necesaria. Más tarde o más temprano va a ser necesaria, ¿no? Pero no es fácil. Claro, aquí hay soluciones que van a necesitar la integración para que las probemos, ¿no?, para que hagamos esa validación. Si una solución no precisa la integración, pues bueno, evidentemente no va a ser un must, no es imprescindible, pero le va a aportar mucha calidad y luego va a facilitar la adopción. Yo lo que vi precisamente en el ejemplo que os ponía antes, que fue como el piloto para otros proyectos, fue que una vez que se integra con sistemas de información de nuestro centro, evitamos errores de transcripción, mejora, bueno, hay una serie de procesos que mejoran y eso va a ayudar a la integración, ¿no? El tiempo del clínico dedicado a introducir los datos, a la revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos qué aporta esa tecnología, la parte de paciente, la parte que no tenemos en los sistemas de información de los centros, la aportamos de forma bidireccional. Pero claro, esto desde el punto de vista de los hospitales, ¿cómo vas a integrar una solución que no ha demostrado una calidad, una seguridad, a no ser que sea totalmente imprescindible, ¿no? Para esa validación? Muchas veces hay muchas reticencias y cuesta mucho, es complicado. Yo, cuando has hecho la pregunta, me han venido tres cosas a la cabeza. No sabía si decías integración tecnológica, que para mí esto ahora mismo debería ser un checklist. Si te quieres integrar con sistemas de información, tienes que estar con un estándar de interoperabilidad HL7, el que está más extendido. Y lo que deberías hacer como startup es saber cuál es este checklist de condiciones que cualquier hospital o la mayoría te pedirán para integrarte. No sé si te referías a la parte de cómo integras la solución en el workflow, en el trabajo diario de las... Que entonces aquí yo creo que es un reto también del hospital y es un proyecto en sí, el cambio organizativo y trabajar con los profesionales para integrar este cambio que la tecnología lleva, pero los dos tienen un reto aún por resolver, que es cómo pagas por esto. Y el pagar por esto en un sistema público mayormente como el que estamos, el reimbursement de esto, es lo que cosas tipo DIGA intentan solucionar, pero que hasta que no solucionemos podremos validar soluciones, pero será difícil luego ponerlas en producción, porque no tendremos modo, como pasa en fármacos o con medical devices, de financiarlas, ¿no? Entonces, creo que hay retos aún en cómo integrar esto dentro del sistema, ¿no?
Yo iba a decir, como recomendación a las startups, que sí que tengan de alguna manera las APIs, las SDKs, todo lo mejor preparado posible para poderse integrar de una manera fácil en cualquier centro, porque que estés integrado hará mucho más probable que después la transferencia tecnológica se quede. Si haces un champiñón, la palabra que odio, ¿no? Una prueba piloto. Si haces un piloto, el piloto se quedará en un cajón. En cambio, ¿no? Con ese cambio de mentalidad de las instituciones, si lo ves como una cosa fundamental y haces un poco de esfuerzo en integrarte, y en ese lado tenemos que tener los dos el esfuerzo, no la startup que tenga pues, estándares de comunicación, códigos y maneras de enchufar tu producto a un hospital, a una red hospitalaria, hará mucho más fácil que ese hospital, que además lo ha validado, se lo quede. No tiene mucho sentido que tú digas que esto es muy bueno y después no lo utilices. Pero para eso tiene que estar metido, como decía Mar, dentro del sistema. Añadir a este punto que el hecho de que esté integrado, aparte de favorecer, ¿no?, lo que comenta Óscar, también permite una mejor medición. Es decir, muchas veces te quedas limitado en poder medir porque no estás integrado, con lo cual esas mediciones que puede tener un impacto en otros procesos asistenciales paralelos, que luego te van a favorecer el resultado final como outcomes, es importante la integración también para poder medir más y mejor. Aquí añadir, perdona, Lynn, que comentabas, ¿no?, la integración en los workflows o al final en el patient journey. Aquí, claro, los hospitales yo creo que también tenemos que poner de nuestra parte, porque es cultural, es una cuestión ya cultural. Aquí sí que no tiene que venir un poco, hasta ahora éramos bottom-up, ¿no? Todos los clínicos que queríamos innovar hemos ido presionando hasta que al final, pues en muchas instituciones se han planteado que tienen que hacer una renovación en cuanto a innovación para seguir adelante y mejorar procesos. Pero ahora tiene que venir de arriba también. Ahora sí que es necesario que venga de arriba, que sea la institución quien diga, vamos a priorizar esto a nivel de nuestro hospital, es parte del ADN, es cultural, y entonces ahí los profesionales no tienen otro remedio que pensar cómo diseñar sus rutas asistenciales, cómo rediseñar y cómo introducir tecnología para mejorar procesos, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que poner las pilas nosotros. Eso siendo positiva y yo pienso que estamos en un momento donde esto ya está pasando, ¿no? Al menos desde fuera o desde una perspectiva nuestra, por ejemplo, vemos que el top management dentro de los hospitales o centros o departamentos asistenciales ya están en esta labor, ¿no? Con lo cual yo auguro, ¿no? Me gusta pensar en positivo y pienso que vamos en esta dirección, con lo cual, pero sí, totalmente de acuerdo que llega un punto que desde abajo hasta arriba tienes que realmente tener la estructura y la gente desde arriba que realmente crea en esa transformación para que sea una realidad y que realmente se pueda extender. Una pregunta rápida porque hemos llegado al final del tiempo, súper rápida. Bueno, es un comentario dirigido un poco a la adopción de la innovación. Dejadme introducir solamente un tema, que es que la compra pública innovadora representa también una posibilidad para que nosotros partamos de la necesidad desde la perspectiva de los clínicos, de los hospitales, de los profesionales en realidad del sistema, para entonces mandar un mensaje tanto a las startups como a la industria de hacia dónde estamos dispuestos a comprar, ¿no? Que entonces esto va, digamos, relacionado con lo que dice Arnau. Si nosotros queremos adoptar la innovación, la herramienta de la compra pública innovadora es un camino diferente al de las startups o al de las spin-offs, para poder también asumir necesidades que ya no solo sean las nuestras, sino de diferentes sistemas, ¿no? A nivel de la Unión Europea esto es un interés estratégico, y queremos ver entonces cómo nuestra necesidad en un Sant Joan de Déu o en un Sant Pau también puede ser compartida con la necesidad de Erasmus o Karolinska, y si planteamos esta necesidad en su conjunto, entonces también tendremos un mayor interés para startups, SMEs y grandes empresas que a la industria le cuesta más entrar, pero entonces tienes otros mecanismos para, desde donde tú tienes un expertise, poder ir coordinado en consorcio con otros para
para ir también en un proceso que ya está arreglado a nivel legal y que tiene como objetivo la adopción. Entonces, este marco conceptual, yo vengo de Vallebrón y también he estado en Aquas, y Aquas y Vallebrón participan en un proyecto que se llama PIPI, que es una plataforma para una comunidad de prácticas para la plataforma en la innovación en la compra pública y la compra pública de innovación. Y esto implica entonces también generar como este otro elemento distinto para ir en conjunto y que pensemos en necesidades cada vez más grandes que pueden ayudar a que estas startups también, digamos, lleguen al mercado de una manera más eficiente. Totalmente de acuerdo con el comentario. Yo pienso que la evolución también está en buscar nuevas fórmulas contractuales que nosotros por parte de la industria también estamos trabajando, ¿no? Y es la manera de que entre todos, ¿no? Seamos capaces de realmente hacer esa realidad de esa innovación, esa transformación. Por las vías tradicionales difícilmente lo podrás hacer porque aún está muy implementado, pero ya se están cambiando, ¿no? En esta dirección. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Esperando que realmente se agilice más. Pues doy por acabado este panel. Muchísimas gracias Arnau, Naira, Oscar y Mar para vuestra participación para esta discusión tan interesante. Espero que os haya gustado, que habéis aprendido cosas, inspiración para vuestra validación clínica. Y os animo a seguir a Barcelona HubHub y para conocer más sobre el proyecto de validación clínica que van a anunciar en los próximos meses. Gracias a todos. Muchas gracias.